Buenas noches, bienvenidos a la primera videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural, siguiendo con el tema número 3. Ya estamos en el último corte. Este corte consta de dos temas, el tema número 3 y el tema número 4. El tema número 3 que trata sobre las fundaciones superficiales y zapatas. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de fundaciones. La semana que viene vamos a continuar con las fundaciones superficiales y entraremos después a ver los ejercicios como predimensionar las fundaciones superficiales. Recuerden que el semestre termina el 10 de agosto. El tercer corte tiene dos evaluaciones, cada una del 20%. Ya estamos por terminar el semestre 2025-1. Hoy vamos a dar inicio con la parte de definición de fundaciones y tipos de fundaciones. Recuerden que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro de la aplicación o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Antes de comenzar, también es posible que la semana que viene, para la próxima videoconferencia, no lo hagamos a través de Zoom, sino a través de una nueva aplicación que se llama Team, que está cargada en la plataforma Saya. Hay que ver cómo hacer la... se hace a través del... a través de la plataforma, la invitación para las videoconferencias. Vamos a ver cómo nos va con la plataforma Team, que va a ser la plataforma obligatoria para las videoconferencias. Bueno, en función de ahorrar tiempo y ocupar la mayor cantidad de información, vamos a comenzar a cargar la presentación y empezar la videoconferencia. Ok, fundaciones, teoría. Vamos a ver de qué trata la teoría sobre este elemento estructural muy importante dentro del proceso de construcción o desarrollo de una edificación. ¿Qué son fundaciones? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué finalidad tiene? La finalidad de una fundación es transmitir las cargas totales del edificio al suelo. Es la vía de transmisión de cargas al suelo, que es el que se va a encargar del soporte de las edificaciones y soportar esas cargas. Eso se debe hacer y se debe diseñar en función del tipo de terreno. ¿Ok? Son las bases del edificio. Un buen diseño se realiza luego de realizar una buena investigación del suelo. Y debe hacerse así porque existe una gran variedad de suelos, desde arenas gruesas densas hasta arcillas que son activas. Eso implica que debemos tener diferentes formas de fundación. Entonces, segunda conclusión, las fundaciones se diseñan de acuerdo al tipo de suelo. Por supuesto, entonces tenemos que hacer un estudio de suelo.
En la plataforma existe una teoría, o existe la teoría para analizar cómo se hace el estudio de suelos antes de diseñar la fundación. Los suelos, las fundaciones y las estructuras no son entidades independientes o separadas. Todo es un conjunto. ¿Okay? Estos tres elementos deben ser tratados como un conjunto absoluto. El proyecto no es de una fundación o de una base. Es necesario concebir el proyecto como algo integral, como un todo integral, con el suelo abajo y la estructura arriba. Jamás debemos diseñar una fundación de manera aislada de las otras dos entidades. Las fundaciones se diseñan en función de los tres elementos, suelo y la estructura como tal. La profundidad y anchura de las fundaciones las determinamos mediante el cálculo. De acuerdo a las características del terreno, el material de que se construyen y la carga que van a sostener, porque ellas son las que sostienen, como dice la definición al principio, de transmitir la carga total del edificio al suelo. Cuando los suelos reciben las cargas de la estructura, ellas se comprimen. Hay un proceso de compresión, ¿correcto? En mayor o en menor grado, dependiendo del suelo, y van a producir asentamientos de los diferentes elementos de la fundación y de la estructura. Entonces, en esta primera lámina podemos tener las primeras conclusiones. La finalidad de una fundación es transmitir las cargas totales del edificio. Se diseñan de acuerdo al tipo de suelo. No son aisladas, tienen que ser diseñadas tomando en cuenta el suelo y la estructura total del edificio. ¿Ok? Es un esquema integral con el suelo abajo y la estructura del edificio arriba. Como dije, se diseñan de acuerdo al tipo de suelo y la estructura, porque existe una gran variedad de suelos. Tipos de fundaciones. Comenzamos por las fundaciones directas. Fundaciones bajo columna. Son las primeras dentro de las directas. Son aquellas que se apoyan sobre el suelo sin elementos estructurales intermedios. Una fundación aislada directa, como se muestra en la figura, es aquella que distribuye la carga de una columna. Esta está en contacto con el suelo sin la ayuda de elementos como pilotes, cabezales o vigas de atado, como está aquí en la figura. Es una columna con una base. Esa es la fundación bajo columna. Pueden ser de planos superiores inclinados para economizar hormigón que se ajustan a las solicitaciones, a las cargas del flector y punzonado. Los ángulos de inclinación deben respetar las pendientes del hormigón en masa fresco para no utilizar encofrados en su construcción. Estos ángulos oscilan entre 25 y 35 grados y estas bases de caras inclinadas son utilizadas para cargas mayores de 200 kilonewton o lo que es lo mismo 20.000 newton, peso. Ese es el peso, la carga de la columna. Deben soportar cargas de 200.000 kilonewton o 20.000 newton. Entonces, son las primeras fundaciones directas, fundaciones bajo columna.
Ahí tenemos, seguimos con ella. Para poder realizar el cálculo, debemos considerar la base como dos voladizos invertidos equilibrados. Las armaduras se colocan en la parte inferior de la base y requieren de cuidados especiales, ya que pueden ser atacadas por agentes corrosivos del suelo. Por ello necesitan buenos recubrimientos de hormigón para protegerlas. Se aconseja utilizar espesores no inferiores a 5 centímetros. Ahí tenemos una fundación bajo columna. La base con el tronco y la columna generan un conjunto de alta rigidez. Cualquier esfuerzo de flexión generado en la parte superior de las columnas son transmitidos al suelo. El diagrama de presión del suelo deja de ser uniforme rectangular. Para evitar esa situación, se cruzan las barras, como se muestra acá, que llegan de la columna en una zona cercana a la base. Esta es la base y esta es la columna. Este dispositivo evita la transferencia de momentos flectores. ¿Okay? Ahí tienen una gráfica, ¿verdad?, de las fundaciones bajo columna, cómo se rellena de concreto y cómo se utilizan barras cruzadas antes de llegar a la zona cercana a la base. Es la base de la fundación. Aquí se colocan las barras cruzadas para evitar los momentos flectores. Entramos al segundo tipo, fundaciones lineales. También se les conoce con el nombre de corridas. Son fundaciones continuas. Se desarrollan a lo largo de una línea. Soportan habitualmente cargas de muros o paredes. Aquí tenemos una viga y que soporta las columnas. ¿Ok? Y esa es una losa de fundación. Estas soportan habitualmente cargas de muros o paredes que transmiten cargas lineales. En la imagen se indica el esquema de corte y planta de la base lineal. Este es el corte y esta es la planta. Como ven, son losas de fundación y los puntos que están acá donde van las columnas. ¿Ok? En realidad es una zapata continua. Se la utiliza generalmente para suelos arenosos confinados, aquellos suelos que no varían de volumen con el contenido de humedad. En algunos casos especiales son utilizadas para resistir cargas de columnas cuando éstas se encuentran separadas por distancias cortas, inferiores a los 4 o 5 metros. ¿Ok? Las columnas deben ser colocadas a distancias inferiores a 4 y 5 metros. La otra, plateas. En algunas ocasiones es necesario realizar fundaciones extendidas de pequeño espesor que se denominan plateas. Aquí tenemos la figura. Como ven, es una fundación bastante grande que soporta columnas. ¿Ok? En la anterior vemos que tenemos las columnas y la fundación como si formara parte de una pared, como dice acá. Muros o paredes se utilizan para muros y paredes. En las de lineales. En las plateas, la fundación es más extendida. ¿Ok? Son fundaciones extendidas de pequeño espesor que se denominan plateas.
como se muestra en la figura. Se las utilizan en suelos de muy baja capacidad de soporte o con arcillas muy activas. La platea debe estar unida a las paredes de la construcción mediante barras verticales, acompañadas de horizontales, de manera que el conjunto de platea con paredes configuren un conjunto estructural de alta rigidez. Además, con la incorporación del hierro, las paredes adquieren resiliencia y tienen capacidad para almacenar energía de deformación. La imagen que está acá muestra una platea conectada a las columnas, las cuales a su vez están unidas mediante armaduras a las paredes. Aquí seguimos con las paredes, con las plateas. En esta imagen se muestra una pared de bloques de cemento con barras horizontales, cada 3 juntas de diámetro 4.2 milímetros y barras verticales cada 2.50 metros de diámetro, 6.0 milímetros. Para la cuantía de barras de acero en vertical y horizontal de estas plateas, se recomienda un valor aproximado de 0.4 centímetros por mil veces el área de la pared. Si la pared tuviera un espesor de 0.20 metros y una altura de 3.50, el área de la pared debería ser 0.2 por 3.50 de 0.70 metros cuadrados, 7.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la cuantía de la armadura vertical y horizontal debería ser 0.4 entre 1000 multiplicado por 7.000, nos va a dar 3 centímetros cuadrados de cuantía de las armaduras verticales y horizontales. En la unidad de pared de 1 metro cuadrado, si utilizamos barras de diámetro de 6 milímetros, deberían existir en promedio 5 barras en las juntas horizontales y otras 5 en las verticales, las esquinas y marcos de las puertas y ventanas. Así se hace el cálculo para este tipo de fundaciones directas, denominadas plateas. Aquí tenemos una gráfica donde se ven las barras horizontales, ¿verdad? De 4.2 diámetro y las dos barras verticales de 6 milímetros, 4.2 de diámetro, 4.2 las horizontales milímetros y 6 las verticales. La próxima se denomina vigas encadenadas con pilotes pequeños. Para suelos de mediana actividad, ¿verdad? Se utiliza una combinación de vigas encadenados con pilotines. Los suelos activos tienen movimiento de expansión y contracción espacial. Para reducir esos efectos de estos desplazamientos, se inserta en el terreno un marco rígido, que es lo que se denomina vigas encadenado, lo que está aquí en la gráfica. Este marco es lo que se denomina vigas de encadenado, con anclajes. ¿Cuáles son esos anclajes? Son pilotes que van pegados a la viga de encadenado. ¿Ok? Como si fuera un conjunto de clavos tomados de un bastidor. Las funciones de cada pieza las vamos a describir. Entonces, esta fundación se utiliza para suelos de mediana actividad. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la viga encadenada? Son las encargadas de atenuar o evitar los movimientos horizontales del suelo, tanto en su expansión como en su contracción. Conforman
un marco rígido, como lo muestra la figura, horizontal, que reduce los movimientos del suelo en ese plano, como está acá. Es un marco, son vigas, un marco de vigas, ¿ok? Los pilotines, que son los elementos que tenemos acá. Pilotines actúan como un anclaje en profundidad, donde las variaciones de humedad del suelo son mínimas. En ocasiones se piensa que los encadenados de pilotines actúan únicamente para soportar cargas verticales de arriba hacia abajo. Sin embargo, la mayoría de las veces trabajan para evitar las fisuras que se producen por la presión que ejercen hacia arriba el hinchamiento de las arcillas. Este tipo de fundaciones para viviendas está contagiada por la inercia de la tradición y la costumbre. Se utilizaban mucho anteriormente. La realidad nos muestra que la mayoría de estas viviendas que tenían estas fundaciones presentan paredes fisuradas, pisos sueltos, zócalos caídos o puertas que no cierran. Los pilotines y vigas encadenados pudieron haber sido eficientes hace 40 o 50 años, cuando en las ciudades las alturas freáticas estaban bajas. Altura freática, altura del agua del subsuelo, ¿ok? Pero ahora con alturas casi en superficie, los suelos exigen otra forma de construir. Por eso es que estas están desechadas en la actualidad. Continuando, dentro de las directas veremos ahora las bases en medianeras. Las columnas que se ubican en las medianeras de los edificios en general descargan sobre bases excéntricas. Aquí tenemos una base excéntrica y aquí tenemos la columna. Esto porque no se puede avanzar en la construcción más allá del plano vertical medianero, como está acá. La base recibe una reacción del suelo desplazada del eje de la columna. Entonces se produce flexocompresión que obliga a utilizar dimensiones grandes de columnas. Es por ello que se deben utilizar otros dispositivos para eliminar esta situación de flexocompresión. En la imagen se esquematizan tres posibles diseños. Aquí tenemos la imagen. Tres posibles diseños de bases medianeras. ¿Ok? Para desplazar la base hacia el interior y colocar una subcolumna inclinada. Por el cambio de dirección de las cargas se genera una tracción que se equilibra con una viga superior o tensor. Esta solución solo es posible en suelos estables y con alturas freáticas por debajo de la cota de implante de la fundación. Aquí tenemos las tres tipos de bases medianeras. Otro diseño de fundación en medianera es el empleo de vigas de equilibrio. La base de medianera se conecta, correcto, esta base medianera se conecta con una viga a otra base del interior. La flexión que genera la reacción excéntrica del suelo es resistida por la viga. En la imagen se muestra el caso de una base adosada a la parte inferior como placa.
Aquí hay un corte y aquí horizontal. ¿Ok? También se utiliza, en vez de la placa, una base desplazada hacia el interior. La elección entre estos dos diseños depende de las características del suelo y de la intensidad de la carga. Ahí las volvemos a ver. De todas las fundaciones de tipo directo, es posible que estas de medianera resulten las más complejas en el diseño. Requieren de tareas del tipo de prueba y error en el gabinete. Proyectar, verificar un modelo y otra vez volver a hacerlo con otro diseño hasta encontrar el adecuado. Es ensayo y error el diseño de este tipo de fundaciones directas denominadas bases medianeras. Ahora vamos a ver las fundaciones indirectas. Estas son fundaciones especiales que requieren de pilotes o elementos como vías de equilibrio para transmitir en forma adecuada las cargas. Para los edificios de altura, donde las columnas llegan a nivel de terrenos con grandes cargas superiores a los 1000 kilonewton o 1 millón de newtons, las bases directas anteriormente definidas son incapaces de soportar dichas acciones. Vamos a ver la figura. Aquí la tenemos. Tenemos una columna, un cabezal y unos pilotes que forman parte de la fundación denominada indirecta. La columna no se conecta de manera directa con la fundación. Existe un elemento estructural intermedio que se denomina cabezal, en quien distribuye las cargas de los pilotes. Aquí tenemos el cabezal y esta distribuye la carga de los pilotes. ¿Okay? La columna no se conecta con los pilotes, sino que hay un elemento intermedio que es el cabezal que se conecta con los pilotes. La capacidad portante de cada pilote se combina con la resistencia de fricción en sus laterales y la de punta en sus extremos. Esta última, según la profundidad y el suelo, pueden llevar a valores de 50 o más veces, superior a la de la fricción. Como se ve acá, en la punta del pilote y la resistencia a la fricción por efecto de la carga a través del cabezal, la carga de la columna a través del cabezal. Ahora vamos a ver los pilotes prefabricados o hincados. Esto lo han visto muchas veces en algunas de las construcciones o han tenido la suerte de ver eso. Los pilotes pueden ser prefabricados y luego hincados en tierra mediante martinetes especiales. Un martinete no es más que una estructura, ¿verdad? Una cabria que golpea el pilote en la superficie y esta penetra a través de la superficie. ¿Ok? Los largos de los pilotes oscilan entre los 8 o 12 metros. Dependiendo del tipo de suelo, para esta aplicación, usted le da el largo al pilote. ¿Cuál es la ventaja? Con estos pilotes controlamos la resistencia del sistema pilote-suelo. Ese control se realiza mediante la medición
de la energía entregada por el impacto del pilón y la distancia del descenso del pilote. En detrimento de esta metodología, se plantea la vibración que genera en zonas cercanas al pilotaje cada vez que se está haciendo el trabajo, ¿correcto? Esa vibración que genera en las zonas cercanas al pilotaje en cada impacto del pilón. Si esta es una zona con edificaciones vecinas, puede haber rotura de cañerías, en especial de cloacas y fluviales. Hay que tener cuidado con esta metodología cada vez que estamos hincando el pilote, porque es un golpeteo sobre el pilote de concreto. ¿Ok? Hay otra técnica. En vez del golpeteo, otra técnica es realizar una excavación profunda, colocar las armaduras y luego el volcado de hormigón. ¿Ok? Este proceso tiene diferentes fases. Si primero realizamos la excavación o perforación mediante equipos que poseen mechas helicoidales. A diferencia de la industria petrolera, no son barrenas. La barrena es helicoidal. ¿Ok? Esas barrenas excavan el suelo. En el extremo del eje de la mecha se ubica un potente motor hidráulico de rotación, que es el que se encarga de rotar esta barrera. Para evitar desmoronamientos, cuando se está realizando la perforación, se utiliza un lodo con bentonita, al igual que en la industria petrolera. La bentonita garantiza que el hoyo que se está perforando no se derrumbe por efecto de la densidad del lodo superior y evita que las paredes se derrumben en el hoyo mientras estamos perforando. ¿Ok? Una vez que terminamos la excavación, ¿verdad? Y que está llena de lodo bentonítico, se sumerge la armadura, ¿verdad? La bentonita no impide la adherencia entre el hormigón y las barras. Una vez colocadas las armaduras longitudinales y estribos, se coloca el hormigón mediante una tolva y un tubo especial de bajada. Vamos a llenar el espacio del lodo, donde está el lodo, lo vamos a sustituir por hormigón. Como este es más pesado que la bentonita, esta es desplazada fuera del pozo y es recuperada para una próxima excavación, porque la bentonita cuesta dinero. Entonces, el hueco está lleno de lodo, utilizamos, ¿verdad? Un tubo y a través del tubo, después que colocamos las armaduras, bombeamos el hormigón. Como el hormigón es más pesado, va a desplazar el lodo de bentonítico que se encuentra en el hoyo, el cual es recuperado para hacer otra excavación, utilizar en otra excavación. Entonces, en algunos casos, en suelos débiles, se aumenta la capacidad resistente de la punta del pilote, ¿ok? Mediante una inyección de un mortero, agua y cemento. Este mortero es bombeado a presión elevada y llevado mediante una cañería al extremo profundo del pilote, mediante un tubo al extremo profundo del pilote. Esta maniobra se denomina precarga en fondo de piloto. Esto nos asegura más en cuando estamos en presencia de suelos débiles. Cabezales, que lo habíamos visto anteriormente. Esta también es una fundación de tipo indirecta.
Entre la columna y los pilotes, como habíamos dicho, se construyen los cabezales. Por su masa y geometría, son los encargados de distribuir las cargas de la columna a cada uno de los pilotes. Aquí tenemos un cabezal, la columna y los pilotes. El cabezal conecta dos pilotes con una columna. Existen muchas otras configuraciones o geometrías de cabezales según la cantidad de pilotes y columnas a combinar. Entonces, ya sabemos qué es el cabezal, que lo habíamos visto en las anteriores. Específicamente en este tipo de fundaciones indirectas. Todas las indirectas tienen un cabezal o los pilotes son hincados en sitio. Esos son los dos tipos de fundaciones indirectas. Ahora vamos a ver esta parte que es importante, porque de esto, como dije anteriormente, forma parte del sistema integral de la estructura y el suelo. El suelo como tal es un elemento que hay que tomar en consideración, muy en consideración, para poder diseñar cuál va a ser la fundación que va a soportar las cargas de la edificación. Este es un material heterogéneo y es impredecible en su comportamiento. Por ello, los coeficientes de seguridad que suelen utilizarse son al menos de 3 con relación a la resistencia. ¿Okay? Hay que incrementarlos por 3 la resistencia. La presencia de los diferentes tipos de suelos y de distintos tipos de estructura da lugar a la existencia de distintos tipos de fundaciones o cimentaciones. Eso lo habíamos explicado en la primera lámina. Las fundaciones juegan un papel muy importante dentro de la edificación, ya que estas son las que distribuyen las cargas de la estructura hacia el suelo, de tal manera que el suelo y los materiales que lo constituyen deben tener una capacidad suficiente para soportarlas, sin sufrir deformaciones excesivas. Dependiendo de la interacción del suelo y la fundación, las características de estas cambiarán en cuanto a su tipo, forma, tamaño, costo, etc. De aquí se concluye que si se quiere una construcción segura y económica, se debe tener conocimiento en mecánica de suelos y diseño de fundaciones. Los materiales existentes en los suelos naturales los clasificamos en 4 tipos. Primero tenemos suelos de arenas y gravas, que son materiales granulares no plásticos. Limos es un tipo de arcilla. Son materiales intermedios en el tamaño de sus partículas y se comportan de modo tipo como materiales granulares, aunque pueden contener algo de material plástico. Arcillas. Las arcillas se componen de partículas mucho más pequeñas, exhibiendo propiedades de plasticidad y poca cohesividad. ¿Okay? Materia orgánica. La materia orgánica se caracteriza por constituirse principalmente de desechos vegetales. Esos son los 4 tipos de suelos naturales. Aquí tenemos la propiedad de la resistencia a la compresión, ¿verdad? Que son las presiones de trabajo admisibles para los distintos tipos de suelo, las cuales se establecen en los siguientes valores. Desde rocas no estratificadas hasta arcillas blandas, ¿ok? Que son aquellas donde los terrenos presentan humedad natural y se amasan con la mano. Son las moldeables con la mano. Las arcillas semiduras, que son
terrones con su humedad natural y que se amasan difícilmente con la mano. Ahí es la manera de poder distinguir una arcilla de otra. Y las arcillas duras, que son terrones con humedad natural y que se rompen difícilmente con la mano. Se excavan con la punta del pico. ¿Ok? Entonces, tenemos la resistencia a la compresión desde las rocas no estratificadas hasta las arcillas blandas, pasando por arenas gruesas, finas, rocas estratificadas y toscas. Y viene expresado en unidades de Newton centímetro cuadrado o da Newton centímetros cuadrados, donde el da es deca. 10 veces. 10 veces el valor de el Newton. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las fundaciones? Deben cumplir 3 requisitos fundamentales. Primero, el nivel de la cimentación deberá estar a una profundidad tal que se encuentre libre del peligro de heladas, cambios de volumen de suelo, capas freáticas, excavaciones posteriores, etc. Debe tener unas dimensiones tales que no superen la estabilidad o capacidad portante del suelo. Y no debe producir un asiento en el terreno que no sea absorbible por la estructura. Muchos suelos que tienen arcillas expansivas varían mucho de volumen según su contenido de humedad. ¿Ok? Dichos suelos deberán evitarse o recurrir a unas cimentaciones más profundas que apoyen en terreno más estable. Hay que evitarlos, pero si no podemos, debemos construir las cimentaciones más profundas, las cuales apoyen los terrenos más estables. La alternancia de las estaciones secas y húmedas o la proximidad de árboles con riego o la ruptura de conducciones de agua generan hinchamientos del suelo que pueden producir fallas de la estructura. ¿Ok? Por ello es conveniente alejar las cimentaciones de todas las causas citadas como medida de precaución. Hay que estudiarlo todo en forma integral. El suelo, dónde va a colocar la cimentación en el suelo y en qué sitio que esté alejado, ¿verdad? De problemas que puedan causar esa falla, como rotura de conducciones de agua o árboles que se estén regando, que sufren de riego. También es importante, ¿verdad?, la existencia de cimentaciones colindantes. Hay que tomarlos en cuenta. Deberán estar, si es posible, a la misma profundidad. En el caso de tener que profundizar más, deberán tomarse las precauciones necesarias y tener el mínimo tiempo posible descubierta la excavación para producir la menor variación en el contenido de la humedad del suelo. Siempre es preferible alejar lo más posible las cimentaciones de construcciones contiguas. Exploración del terreno. La exploración del terreno es necesaria para proporcionar al arquitecto proyectista datos sobre profundidad de la capa, o sea, que se llama estudio de suelo. El estudio de suelo debe involucrar todo eso. Necesitamos saber a qué profundidad se encuentra la capa freática, las diferentes capas del terreno, conociendo su inclinación, espesor y característica mecánica y química del suelo. Muestras de suelo para conocer otras características mecánicas y la capacidad de asientos sobre suelos inalterados. Como dije, existe información teórica en la plataforma relacionado con el estudio de suelo. ¿Ok?
que usted debería revisar o deberíamos revisar. Aquí tenemos un cuadro final de la clasificación de las cimentaciones, superficiales, profundas y especiales. Dentro de las superficiales como tal, las lineales y las puntuales. Dentro de las superficiales, las placas o losas. Dentro de las lineales, zapatas corridas. Puntuales, zapatas aisladas. Dentro de las zapatas corridas tenemos 4: emparrillados, bajo pilares y muros, bajo pilares y bajo muros. Y dentro de las zapatas aisladas tenemos zapata centrada, zapata combinada, zapata en esquina y zapata medianera. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, esta clasificación. Dentro de las profundas tenemos los pilotes, que son hincados en sito o micropilotes. Y dentro de las especiales, las que se conocen como pantallas. Esa es la clasificación general de la fundación. Y con esta lámina hemos terminado por el día de hoy. Les recuerdo que cualquier duda que tengan me la puede hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Esta videoconferencia, como todas las otras videoconferencias, será cargada o se carga a la plataforma lo más pronto posible para que ustedes las analicen y las estudien. Por el día de hoy, no me queda más que recordarles que tenemos otra videoconferencia la semana que viene. Posiblemente utilicemos otra aplicación llamado Team. En lo que sepa cómo realizar eso, les haré llegar esa videoconferencia. Que pasen muy buenas noches. Me despido hasta la semana que viene. Gracias por su atención.